Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Radio Cerros. Aquí retomándolo, hoy es martes 28 de febrero, son las 3:12 de la tarde. Y pues aquí retomando esta actividad que desde que descubrí TikTok me encantaron las reseñas rápidas, aparecer a cuadro, todo eso. Entonces había cambiado de formato, pero sin duda este formato también lo disfruto mucho. Este formato lo voy a estar subiendo en TikTok, lo voy a estar subiendo en Spotify y lo voy a estar subiendo en YouTube. Entonces el tema de hoy, pues aprovechando que es un podcast más largo, una transmisión más larga, voy a aprovechar para hablar de dos películas que tienen algo en común. Y bueno, que debido a esto sabemos que en una reseña rápida no puedes ahondar mucho en los aspectos que quieres. Y hay temas o hay películas que vale la pena seguir su desarrollo. ¿Cuáles películas me dieron esta idea? Fueron After Sun y fueron The Whale, la ballena de Brendan Fraser, protagonizada por Brendan Fraser, que las dos películas tienen un tema en común, el cual es la depresión. Entonces yo quería hacer un análisis desde mi ignorancia, desde la reflexión, desde el cine, sobre este tema tan importante. Ayer vi After Sun y hay unas palabras que dice un youtuber que me hacen ruido y me hacen reflexionar sobre, pues, de que tiene mucha razón, de que nunca sabemos en realidad cómo está una persona, de que las apariencias engañan, de que debemos de valorar mucho cuando estamos con una persona, cuando está compartiendo su tiempo, cuando está haciendo un esfuerzo por estar contigo, porque a veces no sabemos de qué tamaño es ese esfuerzo, no sabemos contra qué demonios o contra qué grandes problemas internos tiene, y que a pesar de eso está contigo, está dándote su amor, está dándote su cariño, sus consejos. Esto lo digo, por ejemplo, por el padre que sale, el papá y la niña del padre que sale en After Sun, que pues ya llegó a la edad de los 30 y tantos y está en una crisis. Ahora sí que yo no sentí esa crisis, a mí no me pasó. Yo cuando me empecé a agüitar como de hacerme viejillo fue a los 25. Curiosamente ya ahí me dio un agüite, ya no quería cumplir más años. Me puse muy reflexivo y en realidad eran súper poquitos años. Recuerdo que una amiga mía decía, chingao, es que ya llegamos al cuarto de siglo. Cómo es importante cómo cada persona ve las cosas como las quiere ver, desde qué perspectiva, ¿no? Cuando tú dices, ya llegué al cuarto de siglo, puta, sí, sin duda parece muchísimo, ¿no? Pero solo eran 25 añitos, ya los quisiera tener otra vez. Y esto me regresa a una reflexión. Por ejemplo, a mi mamá no le gusta salir en fotos, que porque no se gusta, que porque el peso, que porque tal. Entonces, cuando tuvo 30, cuando tuvo 40, etc. Y ahora dice, chale, me veía bien de 30, chale, me veía bien de 35. Y yo le digo, no, y tómate fotos ahorita, porque la vida, desafortunadamente, es un camino en el que nos acercamos cada vez más y más a la muerte. Entonces, cada vez más y más se puede decir que vamos a lucir el deterioro, ¿no? Entonces, esto solo nos queda o nos puede dejar una reflexión de amarnos como estamos día a día, amarnos como nos sintamos, querer nuestras partes del cuerpo, valorar que tenemos pies, que tenemos manos, que tenemos cerebro, que no tenemos alguna, digamos, discapacidad o algo así, porque a veces las personas que precisamente tienen una discapacidad son las que más valoran la vida, en vez de que nosotros que por decirlo así tenemos todas las herramientas para salir adelante, ¿no? Y por otro caso, Brendan Fraser, que interpreta a este maestro que da clases en línea porque no se acepta pues el cómo luce, no quiere que lo vean con esta obesidad mórbida. Y bueno, cabe mencionar que él llegó a ese estado por depresión, porque muchos se hunden en el alcohol, pero muchos como él se hunden en la comida, comen de manera exagerada, comen con tristeza, incluso en escenas como él, en un ataque de ansiedad, come mientras llora y luego vomita. O sea, son patrones muy tristes en los que caen.
estas personas con depresión. Y si no es depresión, a veces es ansiedad, a veces es tristeza. Es decir, a lo mejor no tenemos un cuadro de conducta o de síntomas tan fuerte como una persona que cae en depresión, pero sin duda también nos sentimos solos, nos sentimos inseguros, sentimos que la vida es muy complicada, sentimos que no queremos morir, no queremos envejecer, sentimos que las responsabilidades de adultos son muy grandes y nos abruman. Entonces, quería hablar más en este formato de podcast sobre lo que es la depresión y hacia dónde nos debe llevar, o lo que tenemos o no que hacer, ¿no? Sin duda alguna, se considera que el suicidio es la salida fácil o la salida egoísta, porque también lastima mucho a los seres que queremos. Y bueno, yo sí soy de los que cree que hay que valorar mucho la vida, que por más difícil que esté, todo tiene solución, todo tiene un remedio excepto la muerte. Entonces, pues bueno, aquí quedó este programa. Voy a empezar a retomar los podcasts más seguido conforme vaya pudiendo. Las reseñas rápidas de cada película siempre las voy a tener ahí en TikTok, pero ahora en TikTok voy a adherir también este formato, que al principio ahí tenía algunas reseñas de Venom, reseñas de, no sé si en el canal esté la de Spider-Man, pero esas las tengo en Spotify. Entonces nada más búsquenme en Spotify, en YouTube, en TikTok como Radio Cerros. Bueno, en TikTok estoy como Eric Tuba Cerros, y aquí encontrarán todo este tipo de contenido que, bueno, a través del podcast vamos a poder ahondar o hablar un poquito más a detalle sobre esas películas que merecen la pena que hablemos un poco más. Esto fue Radio Cerros y yo me voy, no sin antes decirles que hagan lo que hagan, háganlo con mucha pasión y con mucha locura. Nos vemos.